que estamos realizando entre Miller y Chevalier y BH Compliance. La idea de poder hacer esto en conjunto, bueno, BH en Miller y Chevalier es un gran estudio de abogados de Estados Unidos con fuerte práctica también en Latinoamérica. Hoy día nos acompañan Ricardo y Matt, que son parte importante del estudio y que trabajan también muy linkeados a Latinoamérica y por lo tanto también nos van a poder dar su visión sobre todo cómo están viendo estos temas desde Estados Unidos. Y desde BH Compliance nos acompaña Ramón Montero y quien les habla, Susana Sierra. Y la idea, lo que nosotros hacemos es medir la eficiencia de los programas de compliance y también medir la G de los ESGs a través de una plataforma tecnológica y por lo tanto también hemos tenido mucha experiencia trabajando con Latinoamérica y ver cómo el compliance está realmente interiorizado en las empresas de toda la región. Por lo mismo que hemos querido compartir con ustedes hoy día cierta información, principalmente de perspectivas globales. Sabemos que en la región han estado ocurriendo varios cambios, principalmente en Chile. La semana pasada se acaba de promulgar la ley de delitos económicos que incorpora todos los delitos que ya existían a través de otras regulaciones en una ley penal, donde convierte delitos ambientales en delitos penales y con responsabilidad de la persona jurídica si es que son cometidos por la empresa, así como también una serie de otros delitos, ya sea de las sociedades anónimas o de distintas entidades. Por otro lado, también en la región se han estado produciendo cambios en las leyes de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Perú también sufrió una modificación hace poco y por lo tanto quisimos, y qué es lo que pasa generalmente cuando se modifican las leyes de responsabilidad de la persona jurídica, principalmente se produce como una sacudida, por así decirlo, frente al compliance, porque lo que empieza a pasar es que se empieza a sentir, bueno, ahora cómo cumplo si es que la ley es más amplia. Y por lo tanto la mirada y lo que buscamos dar en este webinar es una mirada más global, de ver cómo abordarlo. Ninguna de las leyes que están hoy día en Latinoamérica son un invento del país propiamente tal, sino que son una mirada hacia los estándares internacionales, principalmente en Latinoamérica. Miramos también mucho a Estados Unidos, también tiene mucho de la legislación europea, pero por lo mismo el compliance no es un invento de cada país dependiendo de la legislación que esté en cada país, sino que tiene que ser tratado en forma global y los mismos controles y procesos que se van, que se van incorporando y se van revisando tienen que seguir esta línea porque si no corremos el riesgo de quedarnos con programas de compliance gigantescos que incluya mucho delito, por así decirlo, en una gran política corporativa, pero que después sea imposible de cumplir. Por lo tanto, hoy día vamos a abordar 4 temas distintos. Primero, una actualización de lo que está ocurriendo en el DOJ, principalmente en las prácticas de evaluación, donde Ricardo nos va a poder compartir esta información. Después, cambios en la persecución de la responsabilidad penal administrativa de la persona jurídica en Latinoamérica. Esto lo va a compartir Ramón. Después, algunos casos prácticos de Estados Unidos y sobre todo en la región, que ahí nos va a compartir Matt. Y finalmente, también yo voy a dar un cierre de cómo afecta este cambio en las regulaciones a los programas de compliance. Así que los dejo con Ricardo para que nos pueda compartir también qué es lo que está pasando desde este cuidador global, por así decirlo, que es el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Les recuerdo antes de partir que por favor vayan haciendo sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, porque al final vamos a tener un espacio para poder contestarlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana, y qué bueno tener la oportunidad de hablarles a todos los asistentes que están ahorita en vivo y los que vean este record de esta presentación. Mi nombre es Ricardo Rincón y en los próximos 10 minutos trataré de resumir algunas de las actualizaciones del DOJ, como lo mencionaba Susana. Esto es básicamente muy relevante porque no solo importa para compañías que tienen algún tipo de contacto o interés con los Estados Unidos, sino también tradicionalmente ha sido un punto de referencia importante en materia de estándares internacionales y buenas prácticas de compliance corporativo. Entonces, si seguimos a la siguiente slide, por favor, vemos algunos de los antecedentes relevantes. Y para resumir esta slide, lo único que debo decirles es que hay
ha existido varios memorandos de la autoridad pertinente que han ido poco a poco actualizando las expectativas o yendo anunciando unas novedades en las políticas. Y estos memorandos de octubre de 2021 y también de septiembre de 2022 luego se unificaron en una nueva guía que, digamos, recoge todas las nuevas versiones de qué se espera y qué expectativas tienen de evaluación el DOJ en programas de cumplimiento. Entonces, si pasamos a la siguiente slide, em, vemos como la guía actual de marzo de 2023 básicamente es esta actualización del último memorando de Lisa Mónaco, que es la Procuradora General adjunta de los Estados Unidos. ¿Y qué es la guía? Básicamente es una ayuda para los fiscales en materia de tomar decisiones informadas si una compañía, digamos, es efectiva o no en materia de cumplimiento y a manera de prevenir alguna infracción. En términos muy prácticos, este documento sirve para delimitar unos componentes, unos hallmarks que el DOJ espera encontrar en programas de compliance corporativo. Y el mensaje que quiero dejar aquí es que la guía es una herramienta útil para definir cómo implementar o mejorar aún un programa de compliance. No es una guía estricta, es flexible en el sentido que cada empresa deberá aplicar los elementos que más se ajusten a su negocio y sus riesgos adecuadamente. Digamos, tradicionalmente se ha dicho que es como un traje que se tiene que diseñar a la medida de la compañía. Si seguimos al siguiente slide, por favor, vemos un paneo general de los pilares de esos componentes que les hablaba de la nueva guía. Estos componentes han sido, digamos, las bases ya por un tiempo. Hay algunas novedades que quiero resaltar. La primera que se menciona en esta nueva guía son las comunicaciones que trabajadores de la compañía podrían tener a través de plataformas externas eh, en donde, digamos, chateen sobre la operación de la empresa y en especial con las configuraciones que muchas de las aplicaciones ofrecen en materia de mensajería temporal. En otras palabras prácticas, el uso de WhatsApp en el día a día de las compañías. Ese es uno de los puntos novedosos. Y el segundo punto novedoso que también quiero dejar en su radar tiene que ver con las compensaciones que una empresa entrega y cómo éstas se alinean con los objetivos de ética y compliance que tiene una compañía. La idea es que existan incentivos para el cumplimiento del programa de compliance, pero al mismo tiempo que haya desincentivos en su incumplimiento. Con esto quisiera pasar a la siguiente slide, por favor. Eh, Quisiera hacer un doble clic en los dos temas que les mencionaba anteriormente, mensajería temporal por un lado y compensaciones de ejecutivos. En mensajería temporal, les decía WhatsApp, ¿no? Ese es un gran ejemplo en nuestra región en Latinoamérica, pero no solo WhatsApp, existen otras aplicaciones similares como es Telegram, WeChat y otras tantas. Debido al uso masificado de estas plataformas en Latinoamérica, creemos que este puede ser uno de los puntos más relevantes para las empresas, ya que de verse envuelta en un caso ante la DOJ, el DOJ tendrá expectativas concretas respecto a la información que pudiera haberse compartido por esas aplicaciones de mensajería instantánea y en qué medida la empresa puede acceder a dichas comunicaciones. Aquí el punto clave es que el impacto que tendrá es si la empresa es capaz o no de recopilar y presentar esas comunicaciones ante el DOJ de ser requerida. Y la DOJ lo que hará es evaluar e interpretar el nivel, uno, de cooperación de la empresa con la investigación y también, dos, el nivel de efectividad del programa de cumplimiento para poder, digamos, recopilar esta información. En ese sentido, creemos que las políticas que las empresas adopten en materia de mensajería temporal deben estar alineadas y ajustadas con el perfil de riesgo y giro de la empresa de manera que se pueda asegurar en la medida de lo posible, por supuesto, que las comunicaciones y datos relacionados al negocio sean accesibles para la compañía y permitan su preservación. Las políticas deben ser, de nuevo, el mensaje que les decía, un traje a la medida de la compañía. Depende si es grande o pequeña y depende de los niveles de riesgos que tenga. El DOJ
ha reconocido que este nuevo punto puede tener consideraciones y desafíos que riñan también con la normativa local en otros países, por ejemplo, en materia de data privacy o seguridad de los datos. En esta línea no será suficiente con decir que una empresa no ha sido capaz de presentar las comunicaciones intercambiadas en estas aplicaciones de mensajería. Los fiscales, por ejemplo, le preguntarán sobre la capacidad de la empresa de acceder a dichas comunicaciones si así estén en dispositivos corporativos o en servidores y cuáles son las leyes de privacidad que les aplican dependiendo de cada uno de los escenarios. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, las compensaciones de ejecutivos, aquí, digamos, esto se relaciona con el manejo de los incentivos que les venía mencionando, que entrega la empresa en pro de la creación de una cultura de compliance positiva. Y esto ha sido complementado con un programa piloto del DOJ que entregará ventajas a las empresas que sean capaces de recuperar, por ejemplo, los bonos o las indemnizaciones entregadas a personas que hubieran infringido las normas de la empresa o hubieran cometido delitos. Esto lo veremos con más profundización más adelante, pero por ahora quisiera seguir a la siguiente slide. Y aquí quisiera hablar sobre unos pasos prácticos que se pueden adoptar en temas de mensajería temporal, como para aterrizarles el mensaje. Entonces, ¿qué podemos hacer como empresa? Uno, el levantamiento de la información. Las compañías deben entender cómo sus trabajadores usan las plataformas de mensajería y qué uso le dan a sus dispositivos personales en el desarrollo de sus funciones. También se espera que evalúen los riesgos asociados al uso de dichas plataformas y dispositivos. Esto quiere decir básicamente que entiendan cómo usan sus trabajadores, por ejemplo, WhatsApp en el día a día de su trabajo. Identificación de canales de comunicación permitidos. Entonces, la empresa debe identificar y determinar qué canales de comunicaciones pueden ser usados por sus trabajadores. Se debe priorizar aquellas plataformas respecto de las cuales la empresa tenga un sistema de monitoreo y conservación de los intercambios generados a través de ellas. Y aquí existen muchas ideas. Por ejemplo, una que utilizamos todo el tiempo es Microsoft Teams o Slack. El punto acá es la capacidad de preservar y conservar información crítica. También les mencionaba la actualización de políticas relevantes, incluir un traiga su propio dispositivo, una política de traiga su propio dispositivo para determinar qué canales de comunicación pueden usarse y cuáles debe desarrollar el negocio. Hacer también capacitaciones a sus empleados en el manejo de estos dispositivos, en el manejo de esta información y en el reporte de esta información y el monitoreo que se verá reportar esta información, digamos, crear repositorios de información donde la información relevante pueda ser transferida a, a la compañía y también pues generar protocolos y implementar auditoría y monitoreo para supervisar el cumplimiento de la política. Y esto, digamos, abarca dos escenarios: empleados que utilicen dispositivos proporcionados por la empresa, pero también empleados que utilicen sus propios dispositivos. ¿Y qué se hace con los que utilizan sus propios dispositivos? Pues se puede, una de tantas ideas es solicitar certificaciones del uso de esta información y de digamos, dejarlo disponible a la compañía para eventualmente uso ante unas autoridades. También régimen disciplinario, pues obviamente es básico que exista consecuencias si no se cumplen con la materia. Esos son los pasos, digamos, prácticos de manera muy general. Si pasamos a la siguiente slide, por favor. Eh, Ahora quisiera hablarles y retomar el tema del programa piloto en materia de compensaciones, incentivos y evoluciones de la división criminal de la DOJ. Entonces, en marzo de 2023, el DOJ publicó este programa piloto. El objetivo era fomentar a las empresas a incorporar criterios de compliance en sus sistemas de compensación, empresas que apliquen criterios relacionados con el cumplimiento en su sistema de compensación de bonificación, y esto será considerado por los fiscales para, digamos, evaluar posibles reducciones de multas o de alguna otra consecuencia jurídica. Entonces, que existan estas herramientas dentro de la compañía y que la compañía las implemente. Para seguir con esta presentación, en la siguiente slide, por favor. Mientras
capture la resolución. Aquí, como lo pueden ver, las empresas están sujetas a una acción de la DOJ y deberán reportar anualmente sobre la implementación de los siguientes criterios. Y aquí hay tres bullets claves que les quiero dejar: la prohibición de bonos para los empleados que no cumplan, digamos, adecuadamente con los requerimientos de compliance; dos, medidas disciplinarias contra aquellos empleados que infrinjan, digamos, la normativa aplicable en este asunto, o contra quienes la autoridad de supervisión sobre el empleado infractor haya sabido o ignorado de la conducta; y tres, los incentivos para los empleados que a contrario de los otros, sí cumplan con el compromiso de la cultura de cumplimiento que se espera. Y aquí pasamos a otra slide. Y esta slide, básicamente, continuando en el materia de compensaciones, incluye los factores definidos por la DOJ para que las empresas puedan considerar eh, en materia de compensaciones. Y aquí el resumen, para dárselos, que estos cinco temarios son puntos de evaluación que serían tenidos en cuenta por el DOJ, por la autoridad relevante, para analizar un programa efectivo en materia de compensaciones. Y estos puntos incluyen ejemplos, por ejemplo, como tener procesos implementados, tener medidas disciplinarias y tener un sistema financiero conectado para que esté diseñado adecuadamente para que estos incentivos o desincentivos de empleados que cumplan con el programa de cumplimiento se apliquen adecuadamente a las bonificaciones o a la política de compensación que tenga la compañía. Entonces, unificar con recursos humanos, unificar con el sistema financiero de su compañía para que todo haga sentido y estos incentivos y desincentivos se puedan mostrar adecuadamente. Y aquí, digamos que podemos hablar mucho de estos temas por horas, pero creo que estos son los puntos claves que les quiero dejar. Por supuesto, si tienen alguna pregunta pueden dejarla en el chat, pero por ahora creo que valdría la pena aterrizar alguna visión de los puntos relevantes en Latinoamérica y los cambios que hay. Entonces le daré la palabra a uno de mis companelistas. Muchas gracias, Ricardo. Allí Ramón está compartiendo la pantalla para contarnos cómo va o cuáles son los cambios Perfecto. en la responsabilidad en Latinoamérica. Muchas gracias, Responsabilidad penal. Ricardo. Se ve bien, ¿no es cierto? Perfecto, muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a todos por estar aquí. Qué importante es lo que decía Ricardo, y qué importante mirar hacia afuera en materia de compliance. La guía del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para evaluar programas de cumplimiento es fundamental para regirse también y para entender ciertos estándares internacionales en materia de compliance. Bueno, yo les quería comentar un poco las tendencias en materia regional respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y también administrativa. En la región desde hace un tiempo ya que tenemos normativa que regula la responsabilidad penal de las empresas y la responsabilidad administrativa de las empresas. Es una tendencia regional. En Chile tenemos la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas del año 2009. En Perú también existe la ley de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. En Argentina también tenemos una normativa respecto a responsabilidad penal de las empresas. En México, en Colombia también hay normativas al respecto. Es una tendencia regional y todo esto también mirando un poco a los estándares internacionales y también rigiéndose por lo que viene de Estados Unidos a partir de la norma FCPA, que es del año 1977. Pero hay una tendencia a unificar los estándares en materia de compliance y de responsabilidad penal de las empresas en la región. En ese sentido, en Perú, como les comentaba, está la ley de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Se llama administrativa, pero se vence de penal. Por lo tanto, los efectos son absolutamente asociados al tema del derecho penal. Es la ley 30.424 y establece la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Fue publicada en el año 2016 y ha sido modificada en varias oportunidades el año 2017, el año 2018 y también el año 2023. También siguiendo la línea de que estas leyes son bastante... se mueven, estas leyes son bastante eficientes y se van modificando a medida que la necesidad así lo establece.
En el caso de Perú, el catálogo de delitos es muy similar al catálogo que tenemos en Chile. Se incorpora el cohecho activo transnacional, el cohecho activo genérico, el cohecho activo específico, el lavado activo, el financiamiento del terrorismo, el tráfico de influencias, la colusión simple y agravada, y últimamente, el año 2023, también se han incorporado estos nuevos delitos que incorporan la contabilidad paralela, atentados contra monumentos arqueológicos, extracción ilegal de bienes culturales y ciertos tipos también de delitos base de lavado activo y delitos aduaneros. Respecto a Argentina, también tenemos la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Esta ley fue promulgada en diciembre del año 2017. Incorpora los delitos de cohecho y tráfico de influencias, negociaciones incompatibles, concusión, enriquecimiento ilícito y balance e informes falsos y agravados. Son delitos y materias que están muy asociadas y muy alineadas con los delitos que se incorporan también en la normativa tanto chilena como en la normativa peruana. Y luego tenemos la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en Chile, que muchos de ustedes la conocen, es del año 2009 y que ha sufrido también diversas modificaciones, también siguiendo la línea y las necesidades de sistematizar los delitos y sistematizar el compliance a nivel internacional. En ese sentido, el catálogo de delitos de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas se ha ido modificando. Ahí ustedes ven en pantalla el catálogo original que acaba de ser modificado con la promulgación y publicación de la nueva ley sobre delitos económicos, pero aquí ustedes pueden ver que originalmente se incorporaron los delitos que están en azul, que son los delitos de cohecho, lavado activo y financiamiento del terrorismo. Luego, el año 2018, se incorporan los delitos que están en rojo, se destaca el soborno entre particulares, la administración desleal. Asimismo, el año 2019 se incorporan delitos medioambientales. Es una innovación también en esta ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se destaca entre ellos el delito de contaminación de aguas. El año 2020, a partir de la pandemia que sucede, se incorpora el delito de inobservancia de las medidas dispuestas por la autoridad. También el año 2022 se incorporan delitos sobre la nueva ley de control de armas, trata de personas y además, y muy importante, el año pasado se incorporan también los delitos informáticos. También se incorpora el delito de sustracción de madera y la falsificación de documentos asociados a esta misma actividad. ¿Qué es lo que sucede? En definitiva, se van incorporando ciertos delitos a la ley de responsabilidad penal, porque la tendencia es que las empresas se empiecen a ser responsables por la mayor cantidad de actividades asociadas a su giro. Por lo tanto, hay un desafío desde el punto de vista del compliance de las empresas de identificar cuáles son los riesgos que están al interior de la compañía asociados a los delitos que se incorporan y modificar, eventualmente, complementar sus programas de cumplimiento que en definitiva les van a permitir prevenir la comisión de estos actos. Pero hasta aquí llegamos con la ley de responsabilidad penal y yo les comentaba que hay grandes cambios en Chile y también en la región respecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En el caso de Chile se acaba de promulgar la ley de nueva ley de delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, que fue promulgada hace un par de semanas y publicada la semana pasada. En el artículo 50 de la ley esta de delitos económicos y atentados contra el medio ambiente se modifica la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las modificaciones y los impactos que se aplican en esta ley van a empezar a regir para las empresas en un año desde la publicación de la ley. Esto es el 17 de agosto del año 2024. Sin embargo, ya es tiempo de empezar a tomar en serio esta normativa y empezar a actualizar eventualmente los modelos de prevención de delitos y empezar a entender cuáles van a ser los cambios. Primero, hay una ampliación explosiva del catálogo de delitos. Se incorporan más de 200 tipos penales al catálogo de la responsabilidad penal. En principio uno podría asustarse respecto a estos temas, pero lo que quiere en definitiva el legislador es que las empresas empiecen a ser responsables por las actividades de su giro. Por lo tanto, la identificación de riesgos tiene que ser a partir de las actividades propias de cada compañía. No pensamos que hay que asustarse al respecto, no pensamos que hay que atemorizarse porque se incorpora este catálogo dramático de delitos, sino que lo importante es hacer una identificación consciente e importante de riesgos a partir de los giros de la compañía. Respecto también de las penas, se incorporan nuevas figuras de penas. Estas penas que están acá son las de la ley chilena, pero son similares y son casi alineadas con las leyes en Perú, en Argentina y en otras legislaciones de responsabilidad penal, pero se incorpora una figura nueva que es la supervisión de la persona jurídica. Esta es una figura parecida a un interventor, es una figura también y una pena asociada y que viene desde la normativa norteamericana. Se podría designar a un supervisor de la persona jurídica para que en un tiempo determinado al interior de la empresa pueda verificar el cumplimiento de los temas asociados a compliance a partir de sanciones que se pudieran generar. También respecto de las multas cambia las figuras de las multas, se mantiene el concepto de multa, pero ahora se incorporan los días multa como sanción a las personas jurídicas por la comisión de alguno de los delitos.
Respecto también de los criterios de imputación, es importante señalar que a partir de esta nueva ley ya no será necesario probar el beneficio para las empresas. Uno de los requisitos para que se constituya la responsabilidad penal en general es que las empresas se vean beneficiadas por los delitos que se cometan en el interior de las compañías o que sean utilizadas para ello. En este caso, la normativa elimina el requisito de que exista un beneficio para las empresas. La única excepción al respecto es que el delito se haya cometido en contra de la compañía. Pero si el delito se cometió y no existe un beneficio directo, igualmente se podría constituir la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Basta comprobar que el delito se cometió o se ha visto favorecido por la inexistencia de un ambiente de control. Por lo tanto, como criterio de imputación, se elimina entonces el beneficio para la empresa. Y también, como criterio de imputación, es importante señalar que para que se pueda constituir la responsabilidad penal, el delito debe ser cometido por alguien al interior de la compañía, también por una tercera parte, pero en la nueva normativa se amplía el concepto de terceras partes. Ya no solamente estamos hablando de proveedores y prestadores de servicios, sino que también ahora hablamos de terceras partes con o sin representación. Por lo tanto, va a ser fundamental poner atención en los terceros que se relacionan con la compañía. No solamente estamos hablando de proveedores y prestadores de servicios, sino que cualquier tercera parte que se relacione con o sin representación. Cabe la duda ahora, vamos a ver cómo se va a interpretar la norma, pero ¿qué pasa con los clientes que actúan con sin representación asociados con las empresas? ¿Serán elementos que podrían generar la responsabilidad penal de la compañía? No sé, queda abierta la pregunta, pero en definitiva hoy día las terceras partes van a ser fundamentales y por lo tanto los due diligence y los controles asociados a las personas que se relacionen con la compañía con o sin representación van a ser fundamentales en materia de cumplimiento. Respecto de los modelos de prevención de delito, bueno, Susana les va a contar un poco más en detalle respecto de los programas de cumplimiento, pero con las nuevas normativas, y nuevamente insisto que esto sigue tendencias internacionales, basta con ver cómo el Departamento de Justicia evalúa los programas de cumplimiento y la importancia que les da a los programas de cumplimiento. Los programas de cumplimiento, los modelos de prevención de delitos se posicionan como un elemento fundamental tanto para la protección de la compañía como para la evaluación de responsabilidad. Hay un espaldarazo importante a los modelos de prevención de delitos. Un programa de compliance efectivo hoy podría ser considerado un eximente de responsabilidad. Por lo tanto, cobra vital importancia nuevamente la implementación de los controles, la implementación de los elementos del programa de cumplimiento y poder probar que efectivamente funcionan, porque va a ser considerado un eximente de responsabilidad, tanto como para la empresa, como también para poder probar la debida diligencia que tuvieron los altos directores al interior de la compañía. Y respecto de eso, y para terminar, antes de darle la palabra a Matt y Susana, también esta normativa, y nuevamente en general las normativas en general de carácter internacional, tienen un impacto también para las personas naturales al interior de las compañías. En este caso, en la nueva ley sobre delitos económicos y atentados contra el medio ambiente en Chile, se establece un régimen más estricto para la alta y media administración. Si yo he cometido un delito al interior de la compañía dentro de mi actividad económica y si yo tengo un poder de decisión, las penas son diferentes. Por lo tanto, hoy día ejecutivos, directores, gerentes, efectivamente están un poco más expuestos en la medida que puedan cometer algún ilícito al interior de la organización. Y por lo tanto, los programas de cumplimiento son también y van a ser también una herramienta para probar la debida diligencia de la alta administración. Un programa de cumplimiento eficiente que funcione y que tenga evidencia de que está ocurriendo va a ser una herramienta importante para probar que en la empresa había un ambiente de control, pero que también los altos ejecutivos, los directores, estaban actuando con la debida diligencia y previniendo y haciendo todo lo posible para evitar que este tipo de cosas sucedan. Así que con eso los dejo con una breve, un buen repaso de lo que es las tendencias en materia de responsabilidad penal en la región y especialmente las nuevas normativas de responsabilidad penal en Chile. Y le doy la palabra a Matt y Susana para que sigamos adelante con el webinar. Muchas gracias. Perfecto, Ramón. Muchas gracias, Susana. Mil gracias, Ricardo, como siempre. Para mí, mi rol ahora es explicar y dar color a unos casos ahora que afectan a la región que estamos viendo aquí en los Estados Unidos. Y lo que voy a hacer yo es seguir con los comentarios de Ramón respecto a la responsabilidad
penal y administrativa de empresas. Y voy a expandir sobre esos conceptos con el ejemplo de los Estados Unidos y más específicamente la cuestión de jurisdicción. Ya están llegando muchas preguntas aquí en nuestro chat y una de las preguntas dice, ¿por qué el DOJ nos afectaría? Es una pregunta clave y vamos a explorar esta pregunta en los próximos minutos. Por favor, Florencia, la próxima. Para empezar, siempre es importante hacernos recordar sobre los riesgos claves para una compañía sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos. En nuestro trabajo estamos observando unos riesgos comunes de soborno. Los casos de aplicación de la FCPA, la mayoría del tiempo estamos viendo los mismos tipos de esquemas de riesgos. Primero, el uso de terceros, gestores, consultores, agentes, brokers, etc. Si esas entidades están haciendo pagos cuestionables en nombre de su compañía, la compañía misma puede tener responsabilidad legal. Licitaciones, contratos con el gobierno. Vamos a hablar sobre el caso de Grupo Aval, un caso recién, un caso muy importante respecto a la FCPA. A la policía, extorsión, temas de seguridad, este riesgo es mucho más prominente en algunas jurisdicciones, Colombia, México, Venezuela. Riesgos regulatorios, como siempre, especialmente en Latinoamérica, donde hay muchas veces para muchas industrias hay muchas regulaciones específicas, aduanas y el uso de gestores y brokers para manejar temas en la aduana también es un área muy importante para controlar con sus programas de cumplimiento. Regalos. Mira, la región Latinoamérica es una región donde es muy importante establecer confianza con el cliente y de vez en cuando el cliente es el gobierno, así que las comidas, los viajes, entretenimiento, todo ese tipo de conducta y esos gastos pueden crear riesgos. Adquisiciones de empresas familiares en muchas jurisdicciones en la región. Vemos que muchas compañías importantes son compañías familiares y cuando tiene mergers y acquisitions, cuando tiene fusiones, siempre hay que juntar, ¿no?, los procesos y los estándares de una compañía no familiar con los estándares de una compañía familiar. Donaciones, vamos a hablar sobre el caso Grupo Aval, y cultura de impunidad, cuando no hay aplicación fuerte de las leyes en la jurisdicción en el país, entonces puede crear un concepto, una visión de impunidad y este no nos ayuda en nuestros esfuerzos de compliance. La próxima, por favor. Bueno, el caso Grupo Aval es un caso sumamente importante porque, mira, una compañía de Colombia haciendo pagos cuestionables en Colombia a funcionarios de Colombia. ¿Por qué los Estados Unidos tienen jurisdicción? Y en este caso, Grupo Aval es una compañía que cotiza en la bolsa de los Estados Unidos y esta conexión es suficiente para establecer jurisdicción respecto a la FCPA. Es igual que otros casos grandes en la región, SQM en Chile, LAN Chile, el caso de Telefónica en Brasil, el caso de Petrobras. Hay un montón de ejemplos de casos de compañías en la región sujeta a la aplicación de la FCPA, una ley antisoborno de los Estados Unidos. También es importante anotar la esquema. Este es una esquema clásica de pagos cuestionables a través de manipulación de contabilidad a funcionarios para ganar oportunidades con el gobierno. En este caso era
proyectos grandes de infraestructura y para ampliar estos proyectos. Y lo que fue interesante en el caso del Grupo Aval era que esa conducta fue realizada a través de un joint venture con Odebrecht. Y entonces surgen muchas preguntas importantes como ¿cuál es la responsabilidad de una compañía por la conducta de sus socios adentro de un joint venture? Y igual que la relación con cualquier tercera intermediaria, por ejemplo, si el joint venture está haciendo pagos cuestionables y si la compañía está beneficiando de esos pagos, la compañía sí lleva una responsabilidad legal. La multa, $80 millones, parece una multa muy grande, pero es una multa común hoy en día. Y con esos casos de FCPA estamos viendo multas extraordinarias respecto a la conducta cuestionable. La próxima, por favor. Y es importante en este caso destacar el hecho de que era un caso no solo de antisoborno. Sí existía evidencia de pagos y de autorización, de dirección, de pagos cuestionables a funcionarios públicos, pero también existía violaciones de las disposiciones contables de la FCPA. Para compañías así, compañías que cotizan en la bolsa de los Estados Unidos, hay una obligación bajo la FCPA para mantener libros y registros correctos, precisos, completos. También una obligación para mantener controles internos y no tener esos controles, no tener esos registros es la violación. No hay que mostrar intento corrupto, no hay que mostrar pagos ilícitos a un funcionario público, solo hay que mostrar que había un fracaso en el programa de cumplimiento. Por eso es tan importante la conversación de Ricardo y de Susana respecto a que considera un programa de cumplimiento suficiente. También en este caso de Grupo Aval vimos una cosa que estamos viendo enseguida en la región, mucha cooperación entre el DOJ, la SEC y los funcionarios competentes en el país, en este caso la Fiscalía en Colombia. También sabemos bien que el FBI tiene presencia en Colombia. El FBI tiene presencia en otros países de América Latina con el propósito de buscar casos de corrupción y buscar conexiones con nexos con el territorio de los Estados Unidos para establecer jurisdicción. Donaciones políticas, en el caso Grupo Aval, era una parte de las esquemas, dar a las campañas de políticos en Colombia. Entonces es otra área de alto riesgo. El caso SQM en Chile también tenía la pinta de donaciones políticas, así que para ustedes, funcionarios de cumplimiento, es importante siempre considerar el riesgo de esos tipos de gastos. En el caso del Grupo Aval fue muy interesante porque después de 7 años de investigación por el DOJ y la SEC y las autoridades de Colombia, después de 7 años, la compañía aparentemente pudo mejorar su programa de cumplimiento y no recibió un monitoreo, un independiente para servir 3 años monitoreando externamente las actividades de la compañía respecto a compliance. Esto no fue parte de la resolución y es probablemente, dado que la compañía hizo muchos buenos esfuerzos en mejorar su propio programa de cumplimiento. Otro aspecto importante aquí era la responsabilidad de la matriz
por la conducta de Corfi Colombiana, que era la subordinada que estaba involucrado directamente en la esquema de corrupción. No hay ninguna evidencia que la matriz tenía conocimiento, participó en la conducta cuestionable, pero sí, bajo teorías de agencia, la matriz llevó responsabilidad legal y por eso fue una parte de la acción. Y finalmente, el manejo de terceras partes. Ya hablamos del concepto de joint venture y que los socios haciendo actos en el nombre de la compañía. Este es un área importante de riesgo. Volviendo al tema de jurisdicción, solo quería mencionar otras maneras de establecer jurisdicción en los Estados Unidos. Si una compañía de América Latina está involucrada en una transacción y si esa transacción tiene puntos de contacto con los Estados Unidos, cuentas bancarias, reuniones en Miami, estos tipos de puntos de contacto establecen jurisdicción también. Y finalmente, como mencioné, hay el concepto de agencia. Si la compañía de la región está en algún tipo de negocio con un socio de los Estados Unidos, la compañía de la región puede ser considerada agente de este socio de los Estados Unidos. La próxima, por favor. Hay un par de slides aquí que están, el caso de JP Morgan, también el caso de firmas de Wall Street. Hay mucha aplicación de la ley a compañías financieras como JP Morgan, como otros, por no aplicar controles respecto a WhatsApp, respecto a chats, respecto a mensajes de texto. Y lo que dice Ricardo, la importancia en el ámbito de compliance, de controles y supervisión de las comunicaciones. Una compañía tiene que tener la habilidad de preservar información, porque sin esa información es muy difícil investigar, entender la historia, entender los hechos históricos. Y ahora con la SEC y con la CFTC estamos viendo mucho interés en aplicar estándares a compañías, por lo menos en el sector financiero, por no implementar estos controles. La próxima, por favor, simplemente para mostrar, igual con otras firmas de Wall Street, esta tendencia, ¿no?, de aplicación. Para ser bien claro, eso no es bajo la FCPA, es bajo SEC Exchange Act, regulaciones que aplica solamente a ciertas traders en los Estados Unidos, pero muestra a nosotros otra vez la interés de funcionarios competentes en tomar muy serio este tema de WhatsApp, de chats y controles respecto. Susana, por favor. Muchas gracias, Matt. Muy interesante los casos y gracias también por contestar la pregunta que está ahí de por qué le afectaría a una empresa que no tiene presencia física tal vez en Estados Unidos, pero que es muy probable que alguna relación tenga con Estados Unidos. Para ir terminando y después dejar algún tiempo de hacer preguntas, quiero que más que nada quedarnos con una reflexión de cómo afecta el cambio en las regulaciones a los programas de compliance. Creo que hoy día todos los que estamos acá estamos viviendo un poco esto sobre todo cuando esto se comunica a las mismas empresas donde participa cada uno. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Un directivo de empresa, un ejecutivo y también para ponerse en ese lugar está enfrentando muchos frentes. Primero tienen que ser sustentables porque si la empresa no es sustentable, entonces van a ser las penas del infierno. Por otro lado, la economía y sobre todo después del COVID está súper frágil, súper volátil y especialmente en la región también estamos viviendo cambios sociopolíticos, por así decirlo, donde nos estamos yendo de un extremo a otro extremo en términos políticos, entonces tampoco las empresas saben a qué atenerse. Hay que ser tecnológico y hay que innovar porque si no también las empresas van a morir, hay que retener talento que está cada vez más difícil.
y al mismo tiempo hay que preocuparse de nuevas regulaciones. Entonces, este es un fenómeno como que se va dando y la verdad es que tal vez es más psicológico, pero me ha tocado con muchos directores de empresas o con muchos gerentes donde te dicen como que ya hasta cuándo y sobre todo lo que uno ve que pasó ahora últimamente en Chile con esta nueva ley de delitos económicos es como que hubiera sido una olla a presión que se destapó y por eso que vemos, y seguramente con cualquier persona que hable te va a decir, no, la ley, porque de la gente que no trabaja en compliance, por supuesto. Entonces, así es como hoy día se está tomando esto, como hasta cuándo nos ponen más regulaciones. Y por otro lado, lamentablemente, la visión que se tiene de compliance en Latinoamérica, y por eso también que es tan importante la visión de Matt y de Ricardo, viéndolo desde Estados Unidos y desde la perspectiva del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El tema es que Latinoamérica es completamente lo contrario, es como compliance es igual cumplir con la ley. Y por lo tanto, si es que está en la ley, lo tengo que cumplir, muchas veces no de la forma más eficiente posible, y tal vez que solamente llenándonos de procedimientos que después no se van a cumplir, pero solo porque está en la ley. Yo antes siempre decía esto, decía, es verdad, la ley está, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile estaban contenidos los delitos de la ley de pesca. Y habían empresas que no tenían ningún riesgo porque no eran pesqueras y no iban a extraer especies vedadas del fondo marino, pero que tal vez tenían muchos riesgos laborales, como podría ser una empresa constructora, que estaban más preocupadas de capacitar a su gente y de dejar en sus manuales que no se podía extraer especies vedadas del fondo marino porque estaba en la ley, más que preocuparse de los riesgos laborales, que son los que realmente tiene una empresa constructora. Por lo tanto, es súper importante que ahora no caigamos en esto, porque efectivamente si empezamos a caer, todas las leyes, como explicó Ramón, de Latinoamérica están yendo a esta tendencia, están cada vez incorporando más delitos. Si tendemos a la tendencia de decir, bueno, ahora hay 200 delitos, así que tengo un manual con 200 delitos, resulta que el mensaje que yo le estoy dando a los trabajadores es que esto es simplemente burocracia. Y por lo tanto, es importante que tengamos esta visión del compliance, que no es compliance traducción literal igual cumplir con la ley, sino que es centrarse en el cómo se hacen las cosas y que tiene mucha relación también con lo que explicaba Ricardo al principio de las tendencias que está teniendo el DOJ. Está diciendo, me da lo mismo que usted tenga un programa de compliance perfecto, pero si usted no linkea las compensaciones a su programa de compliance, quiere decir que las zanahorias, por así decirlo, las tiene en el lugar incorrecto. Por lo tanto, no quiere decir que está incentivando una cultura en la empresa de preocuparse por el cómo, sino que tiene mucho escrito, pero finalmente le está diciendo al trabajador, no voy a mirar, haga lo que sea, le voy a pagar el bono igual si me consigue este contrato, si me consigue este permiso, etcétera, etcétera. Y por lo tanto creo que el gran desafío que vivimos hoy es que estamos teniendo leyes locales o que se ven como locales, pero con empresas que son globales, porque como bien explicó Matt, no hay ninguna empresa que se libre de ser global, incluso la empresa que piense que solo opera en un país. Pero lo más probable es que esa empresa va a tener algún proveedor de otro país, o sea, partiendo que si utiliza, no sé, Microsoft ya está utilizando una empresa global o Google, lo que sea. Lo más probable es que tenga clientes de otro país. O sea, en Latinoamérica hay muchas empresas que son exportadoras y la mayoría de las de bienes de consumo, por así decirlo, también se exportan o que está importando de otro país. Por lo tanto, no podemos pensar que hoy día en este mundo hiperglobalizado existen empresas que todavía son locales. Y por otro lado, también vivimos un gran problema en Latinoamérica, que nadie piensa que les puede pasar a ellos. Vemos caso tras caso. Acá Matt nos estaba mostrando algunos casos, empresas súper renombradas, pero nadie cree que les puede pasar. Cuando ocurre uno de estos casos, cuando ocurrió Sokimich, cuando ocurrió Odebrecht, es como, sí, es que ellos son los malos. Tendemos a aislar a los que les ocurre esto y por lo tanto es súper difícil implementar un compliance de verdad si creemos que no puede pasar. Incluso si vemos como esto, que yo creo que algún psicólogo debería hacer un análisis de lo que ha pasado en Chile con esta ley de delitos económicos, de la importancia que se le ha dado, es porque la ley incluye a las personas. Entonces las personas se empezaron a preocupar y dijeron, yo podría ir a la cárcel. Y por eso que ahora están también muchas personas tan preocupadas del compliance que antes no le importaba porque era la empresa y por ahí se iba a diluir. Pero el gran problema de esto, de no creer que puede pasar, es que corremos el riesgo de transformar el compliance en un checklist, de transformar el compliance en una isla y de decir, acá tengo el área de compliance y si pasa alguien me defenderá. Y acá yo creo que esta va a ser la tendencia que se tiene que terminar dando en Latinoamérica. En Estados Unidos, y como bien también está explicando Ricardo y Matt, existe compliance para todo. O sea,
Incluso a mí me pasó al principio que cuando abrimos la empresa en Estados Unidos y empezamos como a filtrar bases, así compliance, y después nos dimos cuenta que estaba el compliance laboral, el compliance de tax, el compliance antitrust, el de trade, el de data, el de anticorrupción, el de money laundering. O sea, efectivamente, todo tiene su compliance. Y a eso deberíamos tender. Entonces, más que decir, se nos viene esta ley con muchos delitos que se están metiendo en el mismo saco, no podemos pretender que ninguno de nosotros sea experto en toda esa cantidad de áreas. No podemos pretender de la noche a la mañana convertirnos expertos en ciberseguridad laboral, en tributario, en libre competencia, en trade, en etcétera, en ambiental, en los bosques, en minería. No podemos pretender eso. Por lo tanto, la tendencia que se va a empezar a dar y que es un poco lo que se viene con esta ley, y por eso que también la ley en Chile permite tener más de un compliance officer, es que efectivamente se empiecen a separar el compliance por tendencia. Lo más probable es que todos los que estamos acá nos quedemos con el compliance anticorrupción, con el money laundering, en el fondo con el realmente económico, con el antitrust, pero todo lo que después viene a ser laboral, medioambiental, tributario, o sea, eso también existen otros expertos para eso. El gran tema es que hoy día en Latinoamérica lo estamos metiendo todo en el mismo saco, y al hacer esto corremos el riesgo de que efectivamente nos terminemos quedando con un gran manual gigantesco que después no vamos a cumplir y se va a rebotar en la cara, se los aseguro. Porque el día que llegue a ocurrir algo, en vez de decir, no, esto lo tenía así, lo manejaba así, van a tener todo escrito, porque se van a llenar de un manual que en la escritura tal vez que pasa perfecto, tiene la mejor calificación, pero cuando les digan, usted estaba cumpliendo con eso, y digan, no, era imposible cumplir. Y eso finalmente termina siendo peor. O sea, lo importante es ir tomando el compliance de a poco, ir tomándolo por pasos, pero ojalá que todo lo que se escriba se cumpla, porque si lo que no se escribe no se cumple, finalmente se termina rebotando en la cara. Incluso con temas súper básicos de un programa de compliance, como pueden ser los canales de denuncia, los due diligence, las capacitaciones, las relaciones con funcionarios públicos. Muchas veces estas políticas no se cumplen y por lo tanto el día de mañana, cuando llegue el DOJ, va a decir, perfecto, usted lo tenía acá todo escrito, usted no lo cumplió. Por lo tanto, generar evidencia y probar de que esto se cumple pasa a ser más importante que nunca para que efectivamente la empresa sí se pueda defender el día de mañana. Yo siempre digo, si es que a estas empresas, que son empresas gigantescas, también las que estaba nombrando Matt, les ocurren estos casos, créame que a cualquiera de los que estamos acá nos pueden ocurrir. O sea, efectivamente empresas que tienen estructuras grandes, que tienen además cultura de compliance, que tienen todo, efectivamente a cualquiera le puede pasar. Acá bien cortito, porque Ramón ya habló de la ley, pero los cambios respecto al modelo de prevención de delitos, como se fue dando, y ojo que esto no es solo Chile, o sea, en Latinoamérica, porque se basó mucho en la ley chilena, y que la ley chilena está basada también en la europea y está basada en FCPA, o sea, que no es nada nuevo respecto a programas de compliance. Tal vez que sí, ponen más detalle en la nueva ley, identifique los riesgos. Antes también decía, lo que pasa es que la nueva ley, o sea, la antigua ley decía 4 cosas. Lamentablemente hay empresas que se conformaron con esas 4 cosas, pero cualquier empresa que, más que basarse por lo que le dice la ley de cómo tiene que ser un programa de compliance, sino que se basa por cómo tiene que ser de verdad un programa de compliance, y que ahí lo mostró muy bien en el fondo Ricardo, de lo mismo que decía el DOJ, no es un invento cómo tiene que ser un programa de compliance, no son un invento las distintas políticas y controles que tiene un programa de compliance. Buenas noticias de la nueva ley, independiente que agrega todos los delitos, pero permite tener más de un compliance officer. Y eso va completamente con las tendencias internacionales. Y lo otro importante, el tema de poder reportar, de la dirección y supervisión, el tema de la independencia. Y eso cualquier autoridad en el mundo lo va a mirar. O sea, acá no es como un engaño decir, sí, acá tengo a esta persona, ya da lo mismo, no sabe nada. O sea, cómo el compliance officer también se va especializando. Todos ustedes que están participando acá también, o sea, participar en este tipo de instancias, que podamos compartir también conocimiento, también es parte de la especialización de los mismos compliance officers. Y respecto a la evaluación independiente, muchos dicen, ¿qué va a pasar? Se acabó la certificación, hago el disclosure, nosotros en BH Compliance somos una empresa certificadora, haz lo mismo. El certificado en sí, siempre lo dijimos, el certificado no es lo que vale. A lo que fue esta nueva ley fue decir, se va a evaluar por parte de terceros independientes, que es exactamente lo mismo que te pide el DOJ respecto a el programa tiene que estar evaluado, usted me tiene que tener evidencia de que el programa estaba realmente implementado. Ahí Matt lo explicó muy bien también.
bueno, ¿cómo pruebo efectivamente que ese programa estaba implementado y que el programa falló porque no podemos poner las manos al fuego por todos? Entonces, la evaluación periódica, el monitoreo, la generación de evidencia, la integridad de esa data pasan a ser completamente necesarias para poder defenderse, porque no, acá no podemos decir que nunca va a pasar nada, pero lo que sí podemos decir es, si es que llega a pasar algo, ¿cómo me voy a defender? Porque no puedo poner las manos al fuego por todos los empleados. Acá, bien corto porque es muy específico a la ley chilena, pero la forma de poder abordar la responsabilidad penal de las personas jurídicas con todos estos va a hacer tener distintos módulos. Nosotros acá sacamos algunos módulos que son transversales, como fraude y corrupción económica, que son los originales, más los que se agregan como soborno entre privados, administración desleal, negociación incompatible, etcétera. Módulos de delitos informáticos, de libre competencia, que son transversales para todas las compañías, de delitos tributarios, de seguridad laboral y seguridad social, pensando en el tema de recursos humanos, delitos ambientales el transversal, pero después van a haber otros que son condicionados. Te dicen, bueno, sociedad anónima, pero la sociedad anónima ya tenía algunos delitos que le aplicaban. Y los otros, bueno, si está en procedimiento concursal, si estamos en época de epidemia, catástrofe, y después algunos específicos, ya sea por industria, que ahí se nombran en la ley, y otros después ambientales que también son específicos por el tema ambiental. O sea, si usted opera en bosques va a tener estos riesgos, si usted es una empresa pesquera va a tener estos riesgos, si es minera, estos riesgos, etcétera. Y por lo tanto, para poder dejarlos y poder dejar algún tiempo para, o sea, al menos una pregunta, que hay una que les tengo que hacer porque se repitió varias veces ahí, pero efectivamente importante entender que el programa de compliance tiene que ser global. Lo más probable es que el 80-20 para los delitos económicos propiamente tal, hay que fijarse en esto. ¿A dónde están las salidas de caja? Ahí están los riesgos gigantescos. O sea, ¿a dónde está yendo la plata de mi compañía? Si es que yo tengo bien controlados los proveedores, los trabajadores, las donaciones, los honorarios, los regalos, voy a tener bien blindado ese lado. ¿Y con quién me relaciono? Con los clientes, con los proveedores, con los funcionarios públicos, con los potenciales trabajadores, etcétera, etcétera. O sea, si yo blindo estas dos áreas, caja y relaciones, les aseguro que el 80-20 del programa de compliance está resuelto. Esto solamente para dejarlo, pero bien corto, de que lo importante es la cultura, o sea, más allá que el compliance, las organizaciones que finalmente se terminan portando bien son las que lo linkean a la cultura, y por eso que me encanta lo que comentaba Ricardo respecto a linkearlo al programa de compensaciones, porque efectivamente por ese lado se puede generar la cultura y que todos terminan siendo responsables. Así que con eso los dejo. Yo sé que ya estamos en tiempo, queda un minuto, pero es que hay una pregunta que tengo que hacer, que sobre todo es para Ricardo y para Matt, que salió varias veces. ¿Qué pasa con el tema de protección de datos? ¿Qué pasa en el fondo cuando tengo que revisar la mensajería, cuando tengo que revisar el WhatsApp? Si es que hoy día también existen leyes súper estrictas, principalmente que vienen desde Europa con el tema de protección de datos. Así que con eso lo dejo, perdón lo rápido, pero es que estamos con el tiempo. Sí, y con gusto, si quieres, yo salto a decir un par de cosas y podemos compartir las slides para el que quiera, solo es que nos escriba, pero creo que dejo varios mensajes claves. Uno, lo importante es saber que existe esta expectativa, entonces hacer algo que exista la expectativa. El peor de los escenarios es no hacer nada, es no tener por lo menos una política. Dos, al tener una política pueden elegir uno de dos escenarios o los dos. Dar dispositivos de la compañía a sus empleados o permitirles que traigan su propio dispositivo. Al permitirles que usen el dispositivo de la compañía, pues pidan autorización para el manejo de sus mensajes. Obviamente, leyes locales de data privacy hay de todos los sabores y colores y hay que adaptar esa política a la normativa local y eso la DOJ lo reconoce, pero tengan eso en cuenta. Y en el caso de uso de dispositivos personales, si la compañía lo está aceptando, pues también deben pedir, por lo menos, si la normativa local lo permite, que la persona certifique que va a poner en disponibilidad de la compañía la información que tenga que ver con las operaciones de la empresa, que si está usando WhatsApp para el día a día de su trabajo de la compañía, ponga esta información a disposición. Y al final del día, lo importante es poder decirles a las autoridades, yo he hecho todo lo posible, tengo una política que implemento y recibo esta información. Y la tengo pues a disposición si lo piden. Entonces miren que hay varios escenarios que ustedes tienen que considerar y que van a permitir o no en su compañía para poder adecuarlo, pero al final del día es
tengan unas políticas adecuadas, pidan autorización a sus empleados para el uso de información y que la información sea no personal, sino relacionada con el día a día del trabajo y de las operaciones. Bueno, muchas gracias. Matt, ¿quieres agregar algo? No, está bien, Ricardo. Para mí era completo. Quizás puedo responder a otra pregunta aquí en la lista que habla del empoderamiento, ¿no? Del área de compliance y cómo se puede conseguir más influencia dentro de una organización. Y esta es una pregunta que tiene casi todos los funcionarios de compliance y es una muy buena pregunta. Primero, hay que insistir a la administración que hay expectativas globales. Ricardo ya habló mucho de las expectativas de la perspectiva de los Estados Unidos. Susana hizo referencia a muchos otros estándares y hay expectativas y si la compañía no está dando un nivel de independencia a la función de compliance, si no está dando acceso a datos y información y conversaciones respecto al negocio, si no tiene visibilidad la función de compliance, entonces no va a ser considerado efectivo el programa de la perspectiva de funcionarios cumplimiento, así que funcionarios competentes. Así que para mí es entender las expectativas y promover esas expectativas adentro de la organización. Muchas gracias, Matt, y muy cierto, efectivamente. Yo creo que para poder crear cultura, el tema de las compensaciones es fundamental. Es la única forma, porque podemos decir todo, o en el fondo tener un muy lindo código de ética, pero finalmente a dónde está la zanahoria es a dónde está la cultura de la empresa. Así que bueno, ya estamos en tiempo. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Luego también vamos a estar compartiendo la grabación. Muchas gracias, Ramón, Matt y Ricardo, por las Gracias, excelentes Susana. presentaciones y efectivamente hay mucho contenido acá que seguramente vamos a tener que seguir analizando. Así que muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Chao a todos. Chao. Chao, chao. Muchas Chao. gracias.